Procedo a explicar mi solución en C++ del problema. Empiezo declarando lo que es la estructura árbol, la cual va a almacenar las coordenadas x, y de un árbol y va a tener una función llamada distancia, la cual recibe a otro árbol como parámetro. Esta función distancia simplemente retornará la distancia euclidiana de dos árboles. Luego declaro lo que es el vector árboles, el cual va a almacenar en principio todos los árboles del archivo tarzan.in, y mi vector camino, que vaya almacenando el camino que se vaya generando. Ok, pasando al método main. En estas líneas de código simplemente se lee el archivo de entrada, nada importante, y luego se procede con la lógica del programa. Primero se guarda el árbol final, o sea, el árbol destino, por decirlo de alguna manera. Luego el primer árbol, el árbol inicial o el árbol de partida, se va a almacenar en el camino, y luego se borra. Se va a borrar de lo que es la lista de árboles. Entonces, mientras la lista de árboles no esté vacía, lo que se hace es lo siguiente: se va a ordenar la lista de árboles de menor a mayor, tomando como referencia o como criterio la distancia hasta el árbol inicial, o sea, hasta el árbol de partida, el cual va a ser el último árbol que se guardó en el camino. Luego se obtiene la posición o el índice del árbol final en la lista de árboles. Debido a que no nos interesa, para esta solución no nos interesa recorrer la lista de árboles completa, sino hasta el árbol que nos interesa, que sería el árbol final. Debido a que esta lista va a estar ordenada de menor a mayor, de acuerdo a la distancia hasta el árbol inicial, los índices que estén después del árbol final significa que tienen una mayor distancia. Entonces esto no nos interesa. Nos interesa simplemente hacer el caso de estudio hasta el árbol final. Entonces, aquí se realiza lo que es la condición en caso de que la distancia entre el árbol inicial hasta el árbol final sea menor a 100. Simplemente se guarda el árbol final al camino y luego se rompe lo que es el ciclo, asegurándonos de que esta ventaja se utilice una sola vez. En caso de que no sea menor o igual a 100 metros, se procede a recorrer lo que es la lista de árboles desde el árbol final hacia atrás. En este caso, la variable j, su valor inicial va a ser la posición del árbol final menos 1. ¿Por qué? Porque ya se hizo el estudio al árbol final, entonces no nos interesa volver a consultar por la distancia desde el inicio hasta el final, sino de la distancia desde el inicio hasta el final menos 1, o sea, el anterior al final. Y mientras no haya un árbol que cumpla con esta condición, o sea, mientras no haya un árbol cuya distancia desde dicho árbol hasta el inicio sea menor o igual a 50, la variable j se va a ir decrementando, es decir, se va a ir retrocediendo. Cuando se consiga un árbol, se va a realizar la pregunta o la condición. En caso de que j sea mayor o igual a 0, es decir, se consiguió un árbol cuya distancia desde el inicio hasta este árbol sea menor o igual a 50, bueno, se va a almacenar en lo que es en el camino, en la lista de árboles, y la lista de árboles disponibles se va a borrar hasta esa posición, porque ya esa posición no nos interesa, o sea, ya los que están antes de esa posición no nos interesa. En caso de que j sea menor que 0, es porque nunca se consiguió un árbol que cumpla la condición, es decir, ya no se puede dar otro salto, es decir, ahí se acabó lo que es el camino, ya no se puede seguir adelante, entonces no tiene sentido seguir, y se borra toda la lista de árboles disponibles, y después se rompería el ciclo. Luego de eso, lo que se hace es escribir en el archivo de salida.
En caso de que el tamaño del camino sea igual a 1, simplemente se escribe que no se puede llegar al árbol final, es decir, solo tiene un nodo esta lista y es el nodo inicial que se agregó, o sea, el árbol inicial. Es decir, no hay camino. Y en caso de que sí sea, de que, de que el tamaño sea mayor que 1, es porque se encontraron ciertos árboles y hay un camino. Entonces esto se va a agregar al archivo de salida. Bueno, se procede a la prueba del programa. Se tiene una lista de 5 árboles, donde el primer árbol es el árbol inicial y el último árbol es el árbol final. El comportamiento esperado es que pase del primer árbol al cuarto y del cuarto al quinto, debido a que del primer árbol al quinto árbol la distancia es muy grande y no se puede realizar el salto directo. Entonces va a buscar uno en el que sí se pueda saltar. En este caso sería el cuarto árbol. Y la distancia del cuarto árbol al quinto árbol sí es lo suficientemente pequeña como para hacer el salto. Entonces generaría una lista de salida de 3 árboles. Aquí se puede confirmar como se esperaba. Genera una lista de salida de 3 árboles.